Es bueno cantar una canción extra, ¿verdad? Vamos a cantar por toda la eternidad, así es de que nos estamos preparando desde este momento. Por favor, vayan en su Biblia a Hebreos capítulo 10. Voy a empezar leyendo Hebreos 10, versículos del 1 al 8. Por favor, síganme con la vista. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste tu cuerpo, holocausto y expiación por los pecados no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a orar. Señor, ayúdenos a entender estas grandes verdades que encontramos en este capítulo, la gran realidad de que usted envió a su Hijo Jesucristo para que se ofreciera Él por el sacrificio para perdón de nuestros pecados. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. El Salmo 24:3 que leímos hace algunos momentos tiene esta pregunta en el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? El Antiguo Testamento prepara a los lectores para la respuesta a esta pregunta con historias de sacerdotes que sacrificaban y que ascendieron a una montaña, la montaña de Dios, y luego intercedieron y Dios bendecía a su pueblo. Esta pregunta dada por David es la cuestión del Antiguo Testamento. ¿Quién ascenderá a la colina de Dios? ¿Quién nos va a llevar a tener compañerismo con Dios? ¿Quién va a ayudarnos para obtener la bendición de Dios? Y vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Éxodo 24. Ahí vamos a aprender un patrón que se repite. Mira, en Éxodo 24, nosotros leemos que Dios le dijo a Moisés que subiera a la montaña, mientras que el resto de Israel debería de adorar desde lejos. Y dice Éxodo 24:2, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acercarán ni subirán al pueblo. Moisés se levantó temprano en la mañana, construyó un altar, ofreció ofrendas quemadas, ofrendas de paz al Señor, y luego él tomó la sangre y la arrojó en el altar y sostuvo ahí el libro del pacto, ahí hablando de Israel y lo que se había prometido. Con estos sacrificios apropiados que se estaban llevando a cabo, Moisés
fue a la montaña y leemos en Éxodo 24 del 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embalsadosa de zafiro, semejante al cielo cuando está tranquilo. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Este versículo 11 nos habla de una visión que tuvieron de Dios cuando ascendieron al monte. Ahí se les permitió vivir esta gran majestad de Dios. Pero ahí leemos que nadie podía ver a Dios y vivir. Por eso Dios no permitió que Moisés lo viera. Y mientras la historia sigue, en el versículo 12 nosotros leemos que Dios invita a Moisés a que esté con él. Le dice, sube a mi monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, espérenos aquí hasta que regresemos con ustedes. Y he aquí Aarón y Hur están con ustedes. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió y dice el versículo 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Ahí en el monte, Moisés intercedió por el pueblo como su representante, recibió la ley de Dios y recibió los detalles necesarios para construir el tabernáculo donde se pudiera adorar a Dios. Ahí en el monte Moisés habló a Dios en nombre del pueblo y luego bajó de la montaña para hablar al pueblo en nombre de Dios y bendecirlos. No sé si lo han notado, pero aquí va a haber un patrón que se va a repetir: sacrificio, ascensión, intercesión y bendición. Al entrar en el tabernáculo, los sacerdotes también ofrecían ahí sacrificio, luego ascendían a la presencia de Dios en el lugar santísimo, trayendo consigo ofrenda. Al entrar en el lugar santísimo, el humo llenaría la habitación y luego intercederían por el pueblo sobre la base del sacrificio que se acababa de hacer. Después de esto saldrían y bendecerían a la gente. ¿Ves el patrón que se repite? Sacrificio, subir, intercesión y bendición. Déjame darte otro ejemplo de este patrón. En Primera de Reyes, capítulo 8, es el capítulo más largo en Primera de Reyes y lo vamos a leer todo. No se crean, son 65 versos. Son 65 versos, es el más largo. Aquí se registra un gran momento en el que el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, fue llevada al templo que acababa de ser completado por Salomón. Esta escena es impresionante. Está anticipándose este templo por muchos años y finalmente ahí lo tienen. Leemos en 1 Reyes capítulo 8 lo siguiente. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etam, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne, y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes
que por la multitud no se podía contar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron las varas de madera de sus extremos que dejaban ver el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, así que quedaron hasta el día de hoy de esa manera. En el arca ninguna cosa había sino 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés, y en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Aquí vuelves a ver el mismo patrón que hemos estado hablando. Hay sacrificios, hay una ascensión, hay una intercesión, y luego ahí vemos también una bendición. Este es el patrón establecido por Dios. Una y otra vez se repetía muchas miles de veces en el Antiguo Testamento. Sacrificio, ascensión, intercesión, bendición. Sacrificio, ascensión, intercesión, bendición. Una y otra vez el sacerdote tenía que seguir este patrón. Al hacer esto, caminaban en lo que era una sombra que fue proyectada de nuevo sobre ellos, como la gloria de Dios brilló. Necesitaban a alguien que ascendiera realmente con el Padre, que intercediera perfectamente y que proveyera esa bendición tan anhelada. Pero debería de haber un sacerdote, un sacrificio perfecto. Alguien pudiera interceder por ellos para que recibieran esa bendición eterna. El problema es, ¿quién pudiera hacer esto? Moisés murió sin entrar en la tierra prometida. El corazón de Salomón se apartó del Señor. Todos los sacerdotes eventualmente morirían también. Y nuevamente la pregunta del Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte? O traducida montaña, ¿quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará en su santo lugar? Por más que se intente ascender a la montaña, al monte del Señor, siempre se encontraron cayendo de nuevo, bajando de la montaña. Ningún sacrificio en el Antiguo Testamento, ninguna subida en el Antiguo Testamento, ninguna intercesión en el Antiguo Testamento, ninguna bendición en el Antiguo Testamento pudiera hacer esto posible. Ningún sacerdote podía ofrecer un sacrificio perfecto. Y nuevamente la pregunta del Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? Te voy a llevar a través de todo esto para ayudarte a ver que la ascensión del Señor Jesucristo es vital para tu salvación. Nadie se salva sin la ascensión del Señor Jesucristo. En la presentación del Evangelio hablamos de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, pero rara vez tocamos el tema de la ascensión del Señor Jesús. Nos enfocamos en lo que Jesús ha hecho, su vida, muerte y resurrección, y en lo que Él hará. Él regresará y reinará para siempre. Pero no tenemos muchos estudios sobre la ascensión de Cristo. Pero, ¿sabes? Nadie sería salvo sin esta ascensión. Así que esta mañana vamos a caminar a través de estos primeros 18 versículos de Hebreos 10 con este concepto en mente para que veas la importancia de la ascensión del Señor Jesucristo. En nuestro pasaje vemos que el autor de Hebreos muestra la inferioridad del intento del hombre de llevar estas cosas a cabo. Y vamos a ver cómo Dios proveyó por medio de Cristo lo que se necesitaba. Y ahí vamos a ver nuestro primer punto en los primeros 6 versículos, la inferioridad del ascenso del hombre.
Vamos a leer nuevamente los primeros 6 versículos de Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecados. ¿Te fijas? Se repite. Mientras nos acercamos a Hebreos 10, es posible que sientas que algunas de estas cosas se empiezan a repetir y sabes, estás en lo correcto. Vemos nuevamente la sangre, sacrificio, perdón, la sombra, pacto, el sumo sacerdote, una y otra vez. El autor de Hebreos está resaltando estas grandes verdades. Déjame recordarte que estas verdades se repiten porque son dignas de ser repetidas, son muy importantes, implican algo para nuestra eternidad. Mira Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nos habla de una sombra. Hebreos 8:5, nosotros leemos que todo esto era figura y sombra de las cosas celestiales. Uno compara los santuarios terrenales y celestiales y el otro los sacrificios que se ofrecen. Y en ambos casos el énfasis se pone en que esto no es una realidad, es nada más una sombra. Está apuntando a una realidad mayor. Allá en el Antiguo Testamento, sin embargo, a pesar de esta diferencia, debemos seguir reconociendo que existe una conexión. Una sombra no existe por sí sola, a menos que si hay una sombra, esta sombra no es lo real, sino que algo más lo está provocando. El autor nos está diciendo que el Antiguo Testamento está apuntando a algo que es más real, a algo que va a venir y se repite una y otra vez, porque esto era lo que hacían los sacerdotes y simplemente esto era una sombra del Señor Jesucristo. Y muchos intentaron ver la realidad, pero simplemente es como cuando tú tratas de ver algo que está provocando tu sombra, no lo puedes ver. No podían ver al Señor Jesucristo. Ellos no podían ver la realidad. Mateo 13:17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ellos querían ver esa gran realidad, la realidad que nosotros ahora vemos porque lo podemos apreciar al Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la fuente de esta sombra? Decían en el Antiguo Testamento y nosotros lo podemos ver. La ley, los sacrificios, el sacerdocio, todo esto era una sombra de las cosas que vendrían con el Señor Jesucristo. La repetición prueba la insuficiencia del hombre en el Antiguo Testamento y también nos apunta a una realidad mayor. Aquí hemos leído que no se puede obtener el perdón de pecados mediante la repetición. La repetición prueba la insuficiencia y este es el tema que hemos estado viendo en Hebreos una y otra vez. Hebreos 10:27 nos habla de eso. Se ofrecían sacrificios todos los días con el Señor Jesucristo, ya no. Hebreos 9:25 habla del Señor Jesucristo. Para ofrecerse muchas veces ya no es necesario, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. La repetición
entra en un conflicto con la finalidad. Una acción que es final no necesita una repetición, como lo hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes. Una acción que se repite constantemente se muestra a la vez inconclusa. Yo una vez inserté la canasta que le nombramos hacer un dunking y le hice con una de tenis y es suficiente para mí, no necesito hacerlo más. Pero aquí vemos algo real. Una acción que se repite constantemente muestra que está inconclusa, que es imperfecta. La misma repetición de estos sacrificios en el Antiguo Testamento demuestra que no iban a eliminar el pecado. Mira lo que dice Hebreos 10:2. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos, ya que los adoradores, habiendo sido una vez limpiados, ya no tendrían conciencia de los pecados, pero no lo logró, por eso se repetían los sacrificios. Mientras estudiaba yo este pasaje, me acordé de un póster que tenía mi entrenador de básquetbol. Y mi entrenador tenía este póster ahí en el gimnasio y decía esto: la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. La locura es hacer lo mismo y querer que salgan resultados diferentes. Este simplemente es el argumento de estos versículos. ¿Por qué seguir sacrificando si los sacrificios no limpian? ¿Por qué seguir trayendo sacrificios que no pueden perfeccionar la conciencia? Primera de Juan 1:7 dice que solo la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo la sangre de Cristo Jesús. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, ya no hay necesidad, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Y por qué no tiene que hacer esto? El versículo nos lo dice. Él ha aparecido una vez y para siempre para quitar el pecado. Está ya listo. Está completado. Ya no hay necesidad de repetirlo. El sacrificio del Señor Jesucristo fue perfecto y limpia la conciencia de pecado. Nada más que la obra de Cristo puede perfeccionar a aquellos que desean acercarse a Dios. Nada más Cristo Jesús puede limpiar la conciencia de pecado. El sistema levítico no podía limpiar la conciencia. El legalismo no podía limpiar la conciencia. Moralismo no podía limpiar la conciencia. El tratar de escapar de tu conciencia de pecado no te iba a librar. Solo el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio perfecto, puede limpiar tu conciencia de culpabilidad, de pecado. Él ha venido para trabajar en las conciencias de los hombres una vez y para siempre. They can see what he has sacrificed. They know it's coming. Ellos sabían que el Señor Jesucristo iba a venir. Y sin embargo, ya tenían esta información y querían regresar atrás. Pero no importaba cuántas veces sacrificaran en el Antiguo Testamento, la conciencia no se limpiaba. No importaba qué acciones quisieran hacer, no importa lo que hagas, no va a limpiar tu conciencia de pecado. Mejor ven a Cristo Jesús, que Él ya lo ha hecho una vez y para siempre. Es perfecto, no se tiene que hacer nada más. Si tú vienes a Él, vas a experimentar la perfección de Cristo Jesús a favor de ti. En el Antiguo Testamento, los sacrificios
que se pidieron eran insuficientes para limpiar la conciencia. Cualquier cosa que el hombre quisiera hacer no iba a limpiar la conciencia. La solución está en Cristo Jesús. Lo pagó una vez y para siempre. A lo mejor alguien preguntaría entonces, ¿cuál era el propósito de los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Para qué? Ya hemos visto que uno de sus propósitos era señalar más allá de sí mismos al cumplimiento final, apuntar al Señor Jesús. Pero aquí en el versículo 3 encontramos algo. Nos está diciendo que estos sacrificios se repetían cada año en memoria de los pecados. Para aquellos que realmente pensaban en esto, los sacrificios diarios que sucedieron todo el año, les recordaban que eran pecadores, que eran grandes pecadores y que no había nada que pudiera arreglar ese problema. Y la idea no era atraparlos en un sistema religioso, sino que buscaran al Señor Jesucristo, que se dieran cuenta que necesitaban un Salvador, que iban a ser librados en fe, no fe en el sistema, sino fe en un Salvador que es Cristo Jesús. Cada sacrificio del Antiguo Testamento les recordaba que debería de haber un sacrificio mayor. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El difunto profesor de la Biblia, R.C. Sproul, una vez relató una historia acerca de la lucha que tenía Martín Lutero en el monasterio. Era la práctica de cada joven sacerdote en el monasterio ir a través de una orden, y era regla del monasterio que se confesaran, y esta era una rutina. Los hermanos llegaban al confesionario y decían, Padre, he pecado, escuche mi confesión. Y el confesor les preguntaba, ¿qué es lo que hiciste? Y bueno, decía, anoche no me lavé bien los dientes, lo hice por 30 segundos en lugar de 2 minutos, apagué las luces tardes. Así es de que así se confesaban, y el padre les decía, bueno, tus pecados son confesados, repite estas oraciones, y regresaban. Y la siguiente vez, Martín Lutero regresaba y decía sus pecados. Y ahora ya no le tomaba a Martín Lutero 2 minutos, sino ahora 30, y después se incrementó a horas. Y Martín Lutero regresaba y tardaba más tiempo, y llegó a tomarle mediodía, hasta el punto que estaba volviendo a sus superiores locos y se estaban quejando de él. Y pensaban, a lo mejor lo que quiere Martín Lutero es ya no trabajar en el monasterio. Y le decían, Martín, si tienes algo que confesar, trae algo real, un pecado real, grande. No confieses estas cosas pequeñas, pero para él eran grandes. Y ellos empezaron a pensar que Martín Lutero lo usaba como excusa para no trabajar. Y le dijeron, ¿no quieres pasar tiempo aquí en el monasterio? ¿No quieres trabajar? ¿Quieres quitar tus ocupaciones? Pero se dieron cuenta que él en verdad sentía esa culpa. Él quería confesar sus pecados. Después Martín Lutero dice que al salir del confesionario, después de esas 3 horas, se sentía bien, con paz, tranquilidad, porque escuchaba las palabras del sacerdote, tus pecados son perdonados. Hasta que nuevamente regresaba a él y tenía que confesar nuevamente pecados, y ese gozo se iba. Lutero entendió que Dios requería de perfección, y basado en el sistema que él tenía, en el que él vivía, él
tenía que darse cuenta que no iba a poder vivir en paz. Tenía que vivir en la paz que daba el Señor simplemente. La historia dice que Lutero empezaba a sentirse mal con este proceso de justicia de Dios hasta que él leyó Romanos 1:17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De repente el concepto irrumpió la mente de Lutero y se dio cuenta que no es su justicia, sino la justicia del Señor Jesucristo la que lo va a hacer libre. Él encontró la solución de todos sus problemas. La solución no estaba en el sistema católico ni en el monasterio. La solución estaba simplemente en el Señor Jesucristo. Él estaba olvidando el sacrificio supremo del Señor Jesucristo. Cuando él entendió esto, él dijo, por primera vez entendí el Evangelio y las puertas del paraíso se abrieron para mí, así pecador como yo soy, y caminé a través de ellas. Déjame recordarte que nosotros vivimos en una ciudad donde la mitad de los ciudadanos están en el mismo sistema y están ahí estancados. Cada semana se les recuerda el pecado. Cada semana confiesan su pecado una y otra vez, pero no hay un sacrificio final en el cual ellos puedan agarrarse a alguien que realmente les libre de ese pecado, les limpie sus conciencias, pero nosotros podemos ver lo que necesitan. Simplemente es la fe en el Señor Jesucristo para que sus conciencias sean limpiadas de pecado. Se tiene que descubrir esa solución. La vemos aquí en este texto y es lo que debemos de proclamar nosotros, solo en Cristo. Y también como cristianos somos confrontados con el pecado y se nos recuerda que no somos perfectos. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, tenemos algunas opciones. Una es volverse hacia adentro en autocompasión. La segunda pudiera ser volverse afuera con las cosas o a las otras personas, buscar satisfacción allá. O tres, volverse al Señor Jesucristo, al sacrificio perfecto. Solo Cristo puede quitar los pecados. No la sangre de machos cabríos, solo la sangre de Cristo Jesús. Cuando tú eres confrontado con la realidad de tu pecado, no mires a ti o a las personas alrededor. Voltea a ver al Señor Jesucristo, lo que Él provee para ti, y encuentra ahí perdón de pecados. El gran deseo del creyente del Antiguo Testamento era estar en la presencia de Dios y ellos lo desean, lo anhelaban grandemente y lo vemos, por ejemplo, Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, ahí hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso era lo que ellos deseaban, pero a causa del pecado entendían que no podían obtenerla. No podían estar en la presencia de Dios. Así es de que la pregunta se repite. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Aquí Hebreos nos recuerda que nadie puede entrar a la presencia de Dios. Nada ni nadie tiene el poder ni tiene el acceso, solo Cristo Jesús. Hemos intentado todo y nada funcionó. Cristo Jesús es lo único que nos lleva al Padre. Ahora que hemos volteado a Él, ahora que nos hemos dado cuenta de la insuficiencia del hombre, vamos a ver la superioridad de la ascensión de Cristo en los versículos del 7 al 18. Con el fin de proporcionar la respuesta a la pregunta planteada por el Salmo 24, ¿quién ascenderá? Aquí vemos nosotros en Hebreos 5 al 8 la solución. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
dijiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. De acuerdo con el libro de Hebreos, las palabras del salmista son las palabras de Jesús en su encarnación. Cuando Cristo vino al mundo, se dio cuenta de que Dios no deseaba sacrificio y ofrendas. Se dio cuenta que no se le estaba pidiendo que hiciera las ofrendas del Antiguo Testamento. En cambio, había preparado un cuerpo para Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que sucedía en el Antiguo Testamento que ahora no iba a suceder? Bueno, en el Antiguo Testamento no había perdón de pecados. Simplemente era un recordatorio del pecado y ahora sería diferente con el Señor Jesucristo. Estos recordatorios de pecado eran buenos porque se confrontaban con la realidad de que necesitaban un Salvador. Todos necesitamos la gracia de Dios por el pecado. Es la gracia de Dios que trajo conciencia al hombre de que necesitaban un sacrificio mayor. Entonces Jesucristo dijo, no quisiste sacrificio, pero mira lo que dice, que le preparó un cuerpo. Cuando Jesús vino al mundo, no vino como un sacerdote que iba a ofrecer más sacrificios. En cambio, se le preparó un cuerpo, se le dio un cuerpo. Y sabes, aquí nos está diciendo que el sacrificio perfecto iba a ser el Hijo de Dios y Él se dio voluntariamente para hacer ese sacrificio. Qué cosa tan increíble es esto. Imagínense esta conversación, que Dios prepararía un cuerpo para el Señor Jesucristo y que un día iba a morir y que luego iba a ascender. ¿Por qué preparó esto? Porque necesitábamos un mediador, necesitábamos un hombre que nos representara delante de Dios. Por eso el Señor Jesucristo tomó forma de hombre, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió para interceder por nosotros, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Por eso es importante su ascensión. En el versículo 7, ahí leemos que Jesucristo está de acuerdo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesucristo se ofreció Él mismo voluntariamente por nosotros. ¿Y cuál es el resultado de este sacrificio? Mira, Hebreos 10:9, quita lo primero para establecer lo último. En el versículo 10 leemos nosotros, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Se ofreció el cuerpo del Señor Jesucristo una vez y para siempre. ¿Te das cuenta lo que se hizo a favor de ti? Lo que no proveía el sistema del Antiguo Testamento, no tenía perdón, pero ahora el cuerpo del Señor Jesucristo se da como el sacrificio perfecto para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna, y no hay necesidad de más sacrificios. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo se ofreció para hacer esa salvación perfecta, para hacerte justo delante de Dios. Gracias a ese sacrificio, el sacrificio perfecto de Cristo es lo que lo hace posible, y ahora podemos estar delante de un Dios santo y algún día seremos glorificados
y seremos santos delante de Dios, completos, perfectos, no más sacrificios por toda la eternidad. Ya no se necesitan porque Él hizo el sacrificio perfecto. El autor continúa resumiendo todo esto en el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda se hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Lo alcanzas a ver? Sacrificio, ascensión, intercesión, bendición. Sacrificio, Efesios 10:12 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados. Ascensión, Hebreos 10:12 dice, se sentó a la diestra de Dios. Él se sentó y ascendió. Intercesión. Esto no se dice explícitamente, pero si se sentó a la diestra de Dios, tuvo que haber ascendido. Isaías 53:12 dice, Él intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, vive siempre para interceder por nosotros. Así es de que ascendió. Y también vemos ascensión. Aquí vemos en nuestro texto, Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra bendición, aquí vemos que no hará un nuevo pacto, ahora ya lo ha hecho por nosotros. También vemos otra bendición, que ya no se acordará de nuestros pecados en Hebreos 10:17. También vemos otra bendición, hay confianza para entrar en el lugar santo. Y hay otra bendición que se menciona en Juan 16:7. Les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Te fijas? Sacrificio, ascensión, intercesión y bendición. Cada sacrificio que se hizo en el Antiguo Testamento apuntaba a este sacrificio mayor de Cristo Jesús. Cada ascenso del Antiguo Testamento al lugar santísimo apuntaba hacia el mayor ascenso de Cristo Jesús al santuario celestial. Cada oración de intercesión en el Antiguo Testamento apuntaba hacia las oraciones de intercesión más adelante que haría Cristo Jesús. Starting in verse 4. Fíjense nuevamente el salmo que hemos estado diciendo, Salmo 24, versículo 3, Salmo 24:3. ¿Quién entrará al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzaros puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaros puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Jesucristo es el Rey de Gloria, que ha subido a favor de nosotros porque descendió. Y como Él ascendió, algún día nosotros ascenderemos. Mientras tanto, el autor de Hebreos nos dice en el versículo 18, porque donde hay perdón de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado, por lo que ha hecho Cristo Jesús, y algún día estaremos con Él para siempre. Gracias, Padre, por estas grandes verdades que nos recuerdan que tú eres un gran sacerdote, que tú eres el Rey de Gloria, que por tu sacrificio, que por tu ascensión y por esa intercesión que ha provisto, Señor, ha hecho
a nosotros posible que nos acercáramos a Dios el Padre y hemos sido santificados y algún día seremos glorificados. Señor, que estas verdades se atesoren en nuestro corazón y que nos ayude usted a compartirlas con un mundo que no lo conoce, que está atrapado en un sistema que se repite. Denos un corazón para esta gente, denos esa carga para compartir estas verdades, Señor, para que ellos puedan ver esa gran necesidad que tienen, para que puedan ver a Cristo Jesús. Señor, gracias por esta oportunidad que nos ha dado. Oramos en Cristo Jesús. Amén.